En esta oportunidad hablaremos acerca de la discapacidad auditiva. Los integrantes del grupo son Aberanga Condori Libertad, Escobar Mamani Rosa Daniela, Falcon Ruelas Daniela y Morales Castellón Eddie Marcelo. Las partes del oído. El oído se compone de tres partes. La primera, el oído externo, corresponde a la parte visible de la oreja, pero también al conducto auditivo y al tímpano, que nos permite recibir los sonidos. La segunda es el oído medio, que está compuesta de tres huesillos, el martillo, estribo y yunque, que transmiten las vibraciones al oído interno. Y por último, el oído interno. Este transforma los sonidos en señales nerviosas que el cerebro descifra. El origen de la discapacidad. El origen de la sordera puede ser congénito o adquirido. Por tanto, puede deberse a hechos variados, como herencia genética, que pueden ser antecedentes de sordera en familiares próximos. También problemas durante el embarazo, problemas en el nacimiento, durante el parto o en los días posteriores. También puede originarse por enfermedades como la otitis crónica y la meningitis, u otras de origen vírico, como las paperas y el sarampión. Conceptualización, terminología de la discapacidad auditiva. El concepto de deficiencia auditiva hace referencia a la pérdida o a la disminución de la audición, producto de problemas en la estructura o en la fisiología del oído, que traen como consecuencia inmediata una discapacidad auditiva. Actualmente en Bolivia, según la Ley 223/2012, Ley General para Personas con Discapacidad, en el artículo 5 menciona que la discapacidad auditiva son las personas con pérdida y o limitación auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes. Vamos a continuar con la clasificación. Según la parte del oído afectada, tenemos la hipoacusia de transmisión, que ésta se da en la parte externa y en la parte media del oído, la neurosensorial, que se da en la parte interna del oído, y tenemos la mixta, que se da en ambas partes del oído. Continuamos con según la causa. Tenemos hereditarias genéticas, las recesivas, que son cuando ambos padres son portadores de la enfermedad de hipoacúsico, y la dominante, que constituye un 10% de la hipoacusia. Sus padres son portadores del gen afectado y es hipoacúsico. Las adquiridas, las prenatales, que son las enfermedades que se dan durante el embarazo. Las neonatales, que son el traumatismo durante el parto, la anoxia neonatal, o sea, la falta de oxígeno, y las postnatales, que son la otitis, las fracturas de oído, lesiones en el nervio auditivo, intoxicaciones por antibióticos, meningitis, encefalitis, etc. Tenemos según el momento de aparición, que son las prelocutivas, que se adquieren antes del lenguaje, y las poslocutivas, que se adquieren después del lenguaje. Según la intensidad, tenemos las leves, que es la pérdida inferior a 40 decibelios, la moderada, que es de 40 a 70 decibelios, la severa, que es superior a los 70 decibelios, y la sordera cofosis, que ya totalmente no escucha. Las causas adquiridas. Tenemos las infecciones congénitas como podría ser la toxoplasmosis, la rubiola, los herpes simples, sífilis, etc. Las infecciones postnatales, las meningitis bacterianas, paperas, sarampión, rubiola, etc. Las traumáticas son aquellas causadas por un golpe que se puede dar en el oído.
La hiperbilirrubina, que son aquellas cuando está la bilirrubina aumentada en la sangre. Las ototóxicos, que son aquellos provocados por los antibióticos, por los medicamentos. Los, los antibióticos como la kenamicina, neomicina, streptomicina, gentamicina, son aquellos medicamentos que pueden llegar a afectar a la audición y los niños que nacen con prematuridad. Por último, tenemos las genéticas, constituyen al menos el 50% de los casos. Entre las primeras tenemos las autosómicas recesivas, que este es el gen anómalo que tiene que existir en ambos progenitores. La autosómica dominante, que se viene con el síndrome de Alport. Las recesivas ligadas al cromosoma X es la hipoacusia profunda asociada con el daltonismo y el síndrome tipo Alport. Las mitocondriales, que es el síndrome de Crohn-Schreiber. Las malformativas y la presbiacusia, que es la pérdida. Por último, tenemos las genéticas, constituyen al menos. Conclusión. La discapacidad auditiva repercute directamente sobre el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en los niños y niñas que la poseen. El impacto que la sordera tiene sobre este proceso varía según la edad de aparición, el tipo y el grado de sordera, la estimulación auditiva y del lenguaje recibida desde que se produce, el tipo de escolarización, las competencias cognitivas y el contexto sociocultural en el que crece la persona.